Antes que leamos la palabra de Dios, vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro ser. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros. Nos des la porción que necesitamos, Señor. Instrúyenos cada día y equípanos más como familia, Señor. Disponemos todo nuestro ser y vamos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Antes de iniciar, hermanos, quiero decirle que para nosotros es un gusto ver que todas las familias que se congregan en este lugar hacen todo el esfuerzo, cada servicio en venir, en estar, si no vienen, estar en las transmisiones, y eso es algo que, pues que nosotros apreciamos en gran manera, ver el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen en el estar aquí. Y quiero decirle que es muy importante para cada familia que sigamos avanzando, instruyéndonos en la palabra de Dios. Porque si usted recuerda un tiempo atrás, yo le aseguro que ha habido cambios en su vida porque usted ha sido obediente a Dios. Entonces es muy importante que como familias nos estemos equipando, ¿verdad? Nos estemos instruyendo en la palabra de Dios para así crecer juntos y al mismo ritmo ir creciendo en la palabra de Dios. Ahorita Carlos decía algo muy importante, que nosotros podemos estar viniendo a la iglesia, estar aquí todos juntos, pero hay que ver cuántos cristianos hay realmente. Y nosotros como familias que estamos interesados en conocer a Dios, estamos interesados en hacer la palabra de Dios, pues debemos cada día mostrarnos y ponernos delante del Señor y decir: Señor, tú instrúyenos, porque la instrucción de Dios para nosotros es lo que necesitamos. Y déjeme decirle algo: si usted deja de obedecer a Dios, yo le voy a decir algo. El tiempo que usted lo deje de desobedecer, si usted es su hijo, más adelante va a volver a obedecerle, y ¿sabe qué? Todo ese tiempo que usted desobedeció a Dios va a ser un tiempo perdido. Va a ser un tiempo perdido, porque cuando usted vea que no hay otra manera más que seguir al Señor, va usted a regresar otra vez al principio. Entonces, el día de hoy vamos a seguir viendo nuestra serie que estamos estudiando, Mi familia está en Cristo, y el tema de hoy es una exclamación también, es: Dios instruye mi familia. ¿Cuántas veces nos hemos visto desesperados por alguna situación y decimos: Señor, ayúdame? ¿Usted ha expresado esto delante de Dios? No sé qué hacer, ayúdame. Bueno, vamos a ir viendo puntos para aquellos que anotan, que el Señor como Padre quiere mostrarse a nosotros y quiere que entendamos, porque somos sus hijos. Fíjese lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender. Fíjese esa primer parte, te haré entender, o sea, no tienes opciones. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y qué dice después? Sobre ti fijaré mis ojos. Voltea con el que tienes a un lado y dile: sobre ti Dios ha puesto sus ojos. Hermanos, no tenemos opciones. ¿Qué dice la Biblia al primer parte? Dice: te haré entender. ¿Sí? Te haré entender. Mire, como padres, en lo natural, siempre queremos hacer entender a nuestros hijos, ¿no? ¿Sí o no? Pero a veces nuestros hijos no entienden. Entonces, ¿qué le decimos? Te voy a hacer entender, ¿sí o no? Y entonces viene la vara de la disciplina. ¿Y los hace entender o no? Entienden porque entienden. Entonces, hay que evitar el que nosotros cedamos
Pues para que sea más fácil entender, ¿no cree usted? Una persona que obedece la instrucción de Dios va a ser más tranquila la disciplina del Señor. Van a ser más tranquilas las pruebas y las aflicciones. Pero si tú y yo estamos en una manera de querernos, de hacer las cosas que uno quiere, no las que Dios dice, entonces se aplica y te van a decir, te haré entender. Dios, cuando escuchamos que Dios quiere bendecirnos, muchas veces nos vamos y pensamos en cosas triviales, como tener cierta estabilidad económica. Cuando hablamos de bendiciones, pensamos que Dios nos va a solucionar todos nuestros problemas. Y sabe una cosa, Dios no vino a solucionar nuestros problemas. Dios vino a salvarnos. Y si eso conlleva a que vamos a estar en medio de problemas, no importa si estamos en medio de problemas, pero salvos. Porque hay personas que están en medio de los problemas y saben una cosa, no entienden y no saben qué hacer. Nosotros sabemos que todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Así dice la Biblia en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien cuando decimos que amamos a Dios. Entonces, ¿las aflicciones nos ayudan para bien? Claro que sí, nos ayudan para bien. Dios, hermanos, nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar. Él quiere enseñarnos de su palabra, pero nosotros tenemos que ser una familia que se deje instruir por Dios a través de su palabra. Hay familias que no viven en la instrucción de Dios y ¿saben qué? Caminan en la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la lámpara que alumbra el camino donde debemos de andar. Y si la palabra de Dios no es esa lámpara, ¿sabes una cosa? Tú y tu familia caminarán en una oscuridad, ¿sí? Y cuando tomen decisiones, ¿sabes qué? Esas decisiones serán erradas, serán fallidas, porque no han tomado a Dios en sus decisiones. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de aprender a tomar las decisiones delante de Dios. Y tenemos que decirle a Él, Señor, si es tu voluntad que yo haga esto, que se haga. Y si no, hermanos, que no se haga. ¿Sí me voy a entender? Porque ¿sabe qué? Tendremos decisiones erradas. ¿Y sabes una cosa? Una decisión errada de una familia, ¿sabes qué? Se repite por generaciones y generaciones. ¿Conoce usted familias que de repente ves una familia que está divorciada? Hicieron una mala decisión y ya nomás los hijos casi están en espera a ver cuándo les toca a ellos. ¿Sí me entiende usted? O sea, se repiten las malas decisiones. Los padres se divorciaron y los hijos tienen un alto riesgo de que vayan por el mismo camino. ¿Me entiende usted? Por el mismo camino. Son decisiones erradas. Para que una pareja tenga problemas, ¿cuántos se ocupan en una pareja? ¿Cuántos? Dos. Y cuando hay problemas, ¿entre quién hay que solucionar los problemas? Entre dos. ¿Sí? Pero a veces nosotros no queremos arreglar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? No, pastor, es que usted no conoce al cocodrilo de mi esposo. Usted no lo conoce, usted ni siquiera tiene idea.
Y cada uno tiene sus argumentos. Cada uno manifiesta sus argumentos. Pero, ¿sabe una cosa? Tiene que usted preguntarle a Dios. Una familia que se deja instruir por Dios, se van a ver los resultados, tarde o temprano. Dios quiere, hermanos, que nos convirtamos en familias sólidas, familias sabias, familias guiadas por Dios, en una sabiduría que solamente viene de lo alto. Ahora, quizás usted me puede decir, pastor, es que esta enseñanza yo la hubiera escuchado 10 años atrás, porque me hubiera evitado grandes problemas. Pero ¿sabe una cosa? Hoy es el tiempo de corregir. ¿Qué significa que Dios quiere instruirnos como familia? Significa que esta palabra instruir, para los que anotan, significa enseñar, formar, preparar, corregir y dirigir. Todo esto, hermanos, Dios lo centra para instruirnos. Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino es nuestro maestro. Y sabe una cosa, nosotros como padres nos convertimos en los maestros de nuestros hijos para instruirlos. A veces queremos que nuestros hijos nos los corrijan en la iglesia. Y sí, hacemos equipo con ustedes como papás. Pero el trabajo es un porcentaje en la casa y un porcentaje en la iglesia. Cuando usted los trae y vienen aquí, déjame decirle algo. Cuando usted mete a sus hijos allá al cunero, los maestros no los pueden disciplinar. ¿Me entiende usted? Que a veces dan ganas. A ver, les pregunto a algunos maestros, ¿les darán ganas? Porque ven que no hay disciplina en su casa. Y ya les jaló la greña y ya esto y el otro y te queda el maestro así. ¿Qué hace el maestro? Oiga, su hijo tuvo este mal comportamiento, pero usted se lo lleva y no le dice nada. ¿Me entiende? Ahora, no quiero que ahorita cuando salga del van a decir, me dijeron y ahí te voy. No, la cosa es calmada. Pero sí debemos de prestar atención en lo que nos dicen. Mire, aquí no hay de esas mamás, pero déjame decirle. Estábamos en otra congregación y venían con el pastor a quejarse y decían, no, mi hijo, imposible que tenga ese comportamiento. Y nosotros como maestros decíamos, no, es que mira, tiene este mal comportamiento. No, la mamá, imposible, ese no es mi hijo. ¿Y saben una cosa? Su hijo sí era como decíamos nosotros. Pero la mamá nunca hizo caso, hermanos. ¿Sabe una cosa? Su hijo es como los maestros decíamos que era. Pero nunca los corrigieron. Y eso es doloroso, hermanos. Debemos de poner atención. Es como cuando usted le dan una queja de su hijo en la escuela. ¿Qué hace usted? No, mi hijo, es más, mi hijo es bien portado. Mi hijo no, hombre, eso no lo hace mi hijo. Pero usted no pregunta realmente. Es que le pusimos las orejas de burro y lo pusimos en una esquina. Y usted dice, no, es que le hacen bullying a mi hijo. Pero hay que indagar. Hay que ver realmente cómo son nuestros hijos, ¿sí o no? Debemos de buscar el bien a nuestros hijos. ¿Hizo esto inadecuado su hijo? Hermano,
tome cartas en el asunto. Disciplínelo, oriéntelo. Eso es algo que debe de estar establecido como un orden en nuestra casa. El otro día escuchaba yo a Carlos decir: llevo a mi hija Sofía ahí a la loma a jugar en los jueguitos y observo el comportamiento de ella, de cómo se lleva con los demás, para ver cómo mi hija trata a los demás. ¿Me entiende usted? Se cae la niña y bueno, ahí está el papá viendo, se cayó, nadie la aventó, nadie nada. Pero ¿qué tal si la ve peleando? Estará atento ahí. Mira el Proverbio 4, versículo 1. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conduzcáis cordura. ¿Qué les dice a los hijos? Oír. Muchas veces los hijos no escuchan. ¿Le ha dado alguna vez usted una instrucción a su hijo y su hijo se hace como que no lo escucha? ¿Sí le ha tocado eso? O que se va caminando y, bueno, ya sabe que las mamás tienen oídos en la espalda, ¿verdad? ¿Sí sabe eso? Las mamás tienen oídos en la espalda. El hijo va haciendo su berrinche y la mamá: a ver, ¿qué dijiste? Hasta acá te escuché. No, nada. Nada, ¿cómo no? Dijiste esto y nos dicen qué dijimos, ¿sí o no? Las mamás, eso no. Aquí sí hay de esas mamás. Entonces, los hijos deben de oír la enseñanza de un padre. Y usted me puede decir: no, pero yo no tengo ni papá. Bueno, tienes padre y madre y tienes que escuchar la instrucción, porque es el padre y la madre quien Dios ha puesto para que seamos instruidos. No tienes una justificación para poder decir: no, es que yo no tuve papá, pastor, o yo no tuve mamá. Pero cualquiera que hayas tenido, o tu tutor, si no tuviste papá, mamá, esa fue tu autoridad. ¿Y sabes qué? Dios quiere que nos sometamos a la instrucción. Ahora, Dios, ¿cómo nos va a instruir? Nos va a instruir a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué leíamos al principio? Te haré entender. A través de su palabra. Es la fuente principal de la instrucción que nosotros debemos de tener. La palabra de Dios. Corrige a tu hijo y cuando fuere viejo no se apartará. Corrige a tu hijo porque si no te hará pasar vergüenzas. Son versiones de la palabra de Dios. Pero dice que los corrijamos, que les digamos, que los hagamos entender. En la mañana estaba escuchando al pastor Chuy predicarles a los matrimonios en Cancún y les ponía un ejemplo y les decía que recordaran como matrimonio, que recordaran cómo fueron instruidos de pequeños por los papás, porque tiene mucho que ver cómo fuimos instruidos, porque después cuando estemos en el matrimonio haremos lo mismo. Si tu papá te desgreñaba, tú vas a desgreñar a tus hijos. Estoy hablando en lo natural, pero en Dios todo eso puede cambiar, hermanos.
Porque aún si tu papá te trató de una manera inadecuada, tú y yo debemos de perdonar y hacer una nueva familia en Cristo Jesús. Es que así era mi papá. Pues así era tu papá, pero tú no seas así. No nos justifiquemos en hacer conductas que a Dios no le agradan dentro de nuestra familia. Dios quiere instruirnos y quiere que cuidemos nuestras conductas, nuestra manera de hablar. Y sabe una cosa, si nosotros instruimos a nuestra familia en las cosas de Dios, ¿sabes qué? Es la mejor inversión que podemos hacer. Crecer juntos en el amor a Dios, crecer juntos en la instrucción de Dios. Es lo más maravilloso que nos puede suceder. Tener una crianza en Dios. Y usted y yo, hermanos, y todos los que nos escuchan por internet, hoy tienen la posibilidad de que Dios les instruya en sus familias directamente. Él directamente, instruyendo por medio de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es lo que estamos viendo hoy, enseñar. Para redarguir, eso ya lo vimos. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Hermanos, el Señor quiere preparar a sus familias en la instrucción de Dios. Preparar las familias, ¿sí? El Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, para cuando vengan conmigo? Mientras tanto, les dejaré entre vosotros al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, el que nos hace razonar y entender, el que nos ayuda cuando somos guiados en nuestras decisiones que tenemos. Hermano, cada miembro de una familia debe tener a su Espíritu Santo en su corazón. Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, el Espíritu de Dios está ahí para estarnos hablando, para estarnos diciendo, para hacernos entender. Muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos como personas que manifiestan tener un corazón duro a Dios. Y sabes una cosa, solamente la palabra de Dios puede tocar ese corazón duro que podamos manifestar. Siempre debemos estar orando unos por otros para que Dios toque nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguna vez ha visto o ha escuchado que una gota de agua continua puede perforar y trozar cualquier roca? ¿Lo ha visto ponga un video
donde está una gota continua y ¿sabe qué? Rompe cualquier roca. Esa constancia, el agua. Pero déjame decirle, representando el agua, que es la palabra de Dios, puede romper cualquier roca, cualquier corazón duro. Que en apariencia, personas que dicen, es que yo no quiero saber nada de Dios, pues la palabra les llegará tarde o temprano. Y hay personas que se ha roto esa roca de su corazón por la oración y por estar dándole la palabra de Dios, y tarde o temprano se rompe esa roca. No hay nadie que se resista en la presencia de Dios. Cuando como padres nos dejamos enseñar por Dios, podemos ser instrumentos para guiar a nuestros hijos. Efesios 6:4. Dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿A quiénes? A nuestros hijos. ¿Tú tienes hijos en la carne? Y quizás tú me puedes decir, pastor, yo no tengo ni hijos. Pero ¿sabes una cosa? Tienes hijos espirituales que están alrededor de ti y que te miran y que necesitan de tu consejo y que necesitan de tu instrucción, aunque tú no lo creas. Dios necesita enseñarnos como familias a tener esas cargas, hermanos. A tener esas cargas. No podemos cerrarnos en un círculo y poder decir, no, pues nomás mi familia y yo, y párale de contar. No, momento. Dios nos está creando con un propósito. Y los propósitos de Dios tienen que ser eternos. Sin duda la convivencia familiar va cambiando, Dios va transformando nuestro corazón y eso es bien importante, ¿no? Pero debe de ser para testimonio de los que nos rodean, de los que están cerca de ti, de tu abuelita, de tu tía, de tu prima, de tu amiga, de la gente que te rodea. ¿Qué necesita Dios enseñar en mi familia? Primero, necesita enseñarme vivir en el temor a Dios. Si tú y yo vivimos en el temor a Dios, hermanos, ¿sabes qué? Todo va a ser totalmente diferente. Y no quiere decir que no vamos a tener problemas, no, vendrán los problemas. Pero, ¿sabes qué? Teniendo el temor a Dios, nos enseñaremos a vivir en esa fe, en esa reverencia, en esa obediencia al Señor. Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, Dios necesita enseñarnos a andar en el temor a Él. Dios necesita que nosotros como familias vivamos ese amor verdadero. Porque el amor verdadero de Dios no es una emoción, sino el amor verdadero de Dios es el que está en 1 Corintios 13. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Me entiende usted? Ese es el amor de la Biblia. Dios nos enseña, hermanos, a vivir en unidad, en perdón.
a sanar las heridas. Muchas veces en la convivencia familiar nos provocamos heridas. Y sabe una cosa, siempre va a haber un momento para poder sanear esas heridas. Nunca guardar rencor, envidia. Mire, yo sé que usted conoce familias que aún entre hermanos se despedazan y se destruyen. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en su corazón. Y tienen un rencor, y tienen una envidia. ¿Y saben qué? Solamente Dios puede unir esas cosas. Dios nos enseña a sanar heridas, a pedir perdón, aunque nosotros muchas veces no hemos provocado esos problemas. Pero dice la Biblia, si está en vosotros, hay que estar en paz si está en ti, hay que estar en paz con todos. Y debemos de enseñarnos unos a otros. Como dice la Biblia en Colosenses 3, versículo 13, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Hermanos, esto de soportar no quiere decir aguantar, sino quiere decir ayudándonos. ¿Sí? Porque la palabra soportar es te aguanto como seas. No, no es en ese sentido. Es te soporto, pero te ayudo. Esa es la intención. ¿Me entiende? O sea, sostener. Ese es el soportar. Porque el soportar en el mundo, no, pues es que te tengo que soportar porque así tiene que ser. No, es ayudar. ¿Cómo te ayudo? Ese es el sentido de esa palabra. Perdonándonos. O sea, ¿sabes qué? Me sentí ofendido porque dijiste esto. Y te pido que corrijas eso porque me sentí ofendido. Hermanos, la comunicación dentro de una familia es bien importante, hermanos. Porque mire, a veces no se dicen cosas o no se expresan cosas y se van almacenando. Y mire, todos tenemos un cuarto de triques en el corazón. ¿En su casa usted tiene triques? Sí sabe lo que es triques, ¿va? Bueno, en el corazón a veces traemos triques. Y nos encanta tener triques. ¿Me entiende? Cosas que nos estorban. Y sabe una cosa, debemos de decirle, Señor, ayúdame a sacar esos triques de mi corazón. Porque sacando esas cosas del corazón, hermano, mire, es bien fácil hablar, perdonar, ¿sí? Dialogar. ¿Sabes qué? Hace rato, la verdad, me sentí ofendido porque vi como que me saludaste y me frunciste el ojo. Pero a lo mejor traes algo en el ojo. Pero la gente se sintió ofendida. Pero si tú se sentiste ofendido, bueno, hay que hablar. Es que pasaste junto a mí y no me saludaste. Bueno, es que no te vi. ¿Cómo? Si no estoy tan delgadito para no ver. O sea, ¿cómo no me viste? No, no te vi. Pero a veces no creemos. ¿Me entiende? Y a veces dices, pastor, ¿usted por qué dice esas cosas? Porque esas cosas, las más simples, hermano, son las de los grandes problemas. Una esposa que le dice, mira, antes me abrías la puerta y ahora súbete como puedas. ¿Me entiende usted? Bueno, si a su esposa le gusta que le abras la puerta, ábrele la puerta. ¿Me entiende usted? Son los detalles, hermanos, los que unifican una familia.
el viernes mi hijo llegó con unas flores para su mamá y me quedé yo pensando porque mi papá dice, si tú quieres comer chilaquiles el sábado, llega con flores el viernes. ¿Me entiendes? Entonces él llegó con sus flores para su mamá y aplicó el principio de su abuelito. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hubo de desayunar? Hubo chilaquiles y hubo demás. ¿Me entiendes? Pero son los detalles, hermano, las cosas. Ni estaba enojado con su mamá, ni le iba a pedir perdón de nada, ¿me entiendes? O sea, es algo del corazón. Pero los detalles son los que van sumando. Y sabes una cosa, aligeras las cargas. Cuando tú pones un pie adelante. No sé si se acuerdan el otro día que estaba yo predicando aquí, que el limón que está ahí atrás me escuchó porque dije, si no dan, los voy a quitar de ahí, los voy a mandar a un rancho. Y ¿sabe una cosa? Ya está dando limones. Ahí están atrás, ahorita se les fija. Me escuchó. Dijo, si no da, y el otro no me oyó bien porque no ha dado. ¿Sí me entiende? O sea, todo lleva un proceso, hermanos. Todo lleva un proceso. Dios quiere instruirnos como familias, hermanos. No es una casualidad que todo este tiempo estamos hablando acerca de la familia. No es una casualidad. Porque todos los que estamos aquí somos familias que estamos interesados en conocer a Dios, en saber cómo hacer las cosas. Porque, ¿sabe una cosa? El mundo cada día está más difícil. Y tenemos que estar preparados y equipados y ayudar a otros. En el trabajo que tú desempeñas, ayudar a otros. Debemos de enseñar a orar a otros. A buscar la dirección de Dios. A confiar en la provisión de Dios. Hay cosas que impiden que seamos instruidos por Dios. ¿Y sabes qué es el primero? El orgullo. El orgullo, hermanos, es un estorbo tremendo en la vida de una familia. ¿Ha escuchado usted personas que le quieres enseñar algo y esas personas que todo lo saben? Y que se cree que ya sabe todo. El orgullo, hermanos, dentro de una familia debe ser desechado. Porque por orgullo, hermanos, se destruye, todo se destruye. Debemos de vivir una vida que sea transformada por Dios. Hay algo que puede impedir que Dios instruya a una familia, y ¿sabes qué es también? Es la falta del tiempo. Resulta que para todo tienen tiempo, menos para las cosas de Dios. Y debemos de tener cuidado. Es que no tengo tiempo, pastor, es que viera cómo trabajo. No, pues no, uno se la pasa sentado. Todos trabajamos, hermanos. A ver, ¿alguien de los que está aquí no trabaja? Todos trabajamos. En la mañana, temprano, esto, el otro, saliendo a deshora, ¿sí o no es cierto? Todos hacemos lo mismo, trabajamos. Pero que eso no sea pretexto para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Algo también que destruye el corazón de una familia es la rebeldía en el corazón.
La rebeldía cuando no se quiere obedecer. ¿Sabes una cosa? Déjame decirte algo. Cuando hay rebeldía en el corazón, va a tener que venir un estruendo en tu vida para que deseches esa rebeldía. Dice la palabra de Dios en Oseas 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido por falta del conocimiento. Dios quiere que seamos familias fáciles de instruir. Mire, Dios escogió a su pueblo Israel. Y el Señor puso su mirada en ese pueblo. ¿Y sabes qué? Dios lo sacó de la esclavitud. Lo sacó de la esclavitud. 430 años duraron en la esclavitud. Pero Dios puso su mirada en ese pueblo. Y en su gran misericordia mandó a Moisés y a Aarón a sacarlos de esa esclavitud. Pero el pueblo de Israel, hermanos, siempre fue un pueblo difícil de tratar. Fue un pueblo tan difícil de tratar que tuvo que meterlo 40 años al desierto, y la primera generación se los tragó la tierra. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? O sea, se los tragó la tierra. Cuando desobedecemos la instrucción de Dios, se abre la tierra. Y el Señor no quería un pueblo rebelde. Y se abrió la tierra y se los tragó. La rebeldía en el corazón es lo que nos puede impedir que Dios siga instruyendo. Esa rebeldía que escuchas la palabra de Dios y ¿sabes qué? Entra por aquí y sale por acá. Esa rebeldía. De esa tenemos que tener cuidado. Porque ¿sabes qué? Se abre la tierra y hasta ahí llegaste. Pero Dios puede instruirnos si nosotros nos humillamos ante su presencia. Si volvemos nuestros ojos a buscarle a Él, a escuchar la voz de su Espíritu Santo, a buscar la voluntad de Dios en cada decisión que tomemos, a aceptar la corrección cuando se nos dice que estamos mal. Dice el Proverbio 1, versículo 5, el sabio oirá y aumentará el saber. Dios quiere, hermanos, familias que tomen decisiones sabias. ¿Y sabes qué? Eso evitará que venga destrucción a tu vida. Vivamos una vida de familia que agrade a Dios. Y que nuestras generaciones aprendan a vivir apegados al Señor. Recordemos que el ejemplo en medio de nuestra familia es lo que hará que crezcamos en Él. Cuando Dios tiene una dirección clara de lo que tú y yo vamos a obedecer. Leemos el versículo que leímos al principio: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Dios nos instruye por medio de su palabra. A los matrimonios Dios nos quiere guiar. Efesios 5, del 21 al 33, luego lee todo ese versículo. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Dios guiando, instruyendo a nuestros hijos en la crianza. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que ser instruidos, hermanos, en base al perdón, a perdonarnos entre nosotros. Mateo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, tenemos que ser buenos administradores en medio de nuestra familia. Esa es una instrucción clara de parte de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Como dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que su Espíritu Santo nos guíe. Que la palabra de Dios dice: acerca de la multitud de consejos hay sabiduría. Dios usará a nuestros pastores, a nuestros hermanos maduros en la fe para enseñarnos. Dice Proverbio 11:14: en la multitud de consejos hay sabiduría. Las experiencias de la vida que cada uno ha pasado, en las pruebas, en los fracasos, en los momentos de silencio, Dios habla a nuestra vida. Dios quiere enseñarnos cada día, quiere instruirnos. Dios quiere hijos obedientes a su palabra, familias que le busquen con todo el corazón, que estén en la instrucción constante, no ocasional. Cuando dice la Biblia que le repetiremos a nuestros hijos, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarse, al levantarse, todo el tiempo debemos estar instruyendo en medio de nuestra familia. Cuando estamos en los alimentos, debemos de hablar siempre con gratitud al Señor. Antes de dormir, expresar al Señor nuestra total gratitud. La instrucción de parte de Dios debe de ser con amor y firmeza, no con gritos. Pastor, es que usted no sabe y me desespera. Dice Efesios 6, versículo 4: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que halos en disciplina y amonestación del Señor. Recuerda, hermano, la disciplina corrige y pone límites. Hoy en día no se disciplina a los hijos en muchos de los casos. No le ponen límites. Niños que se las pasan en las tabletas, pasando horas y horas y horas en las tabletas, y son instruidos por una pantalla. Y eso es algo lamentable, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos de estar en paz en nuestra casa. Enseñar a los hijos a que respeten los tiempos.
Es tiempo de comer. Deja de hacer eso y vamos a comer. ¿Sí me entiende usted? Estamos ahí. Estamos conversando. Deja eso, estamos conversando. ¿Sí me voy a entender? O sea, establecer tiempos y límites, porque si no, esto es un caos, hermanos. Ahora, ¿quién está instruyendo en tu casa hoy? ¿Dios o el mundo? ¿Instruimos con la palabra de Dios? Si no lo hacemos nosotros, hermanos, ¿sabes qué? Entonces la pantalla los va a instruir por ti. Comencemos hoy como papá y mamá a pararnos en la brecha y a decir: hoy voy a hacer la voluntad de Dios en medio de mi familia. Y no va a haber alternativa. Voy a empezar a ministrar en medio de mi familia. Porque el tiempo pasa volando, hermanos. Y el tiempo que tiene uno a sus hijos es bien corto. Por eso le estamos pidiendo al Señor hoy: Dios, instruye a mi familia. Dice Deuteronomio 6, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, estamos viviendo en una generación donde los papás no quieren instrucción. Donde los hijos instruyen a los padres, ¿sí o no es cierto? Donde los patos le tiran a las escopetas hoy. Donde hoy casi le tienen que pedir permiso a un escuincle de 2 años. Es una realidad. Dios quiere que gobernemos nuestra casa. Que les enseñemos los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la instrucción que están escuchando tus hijos en tu casa? ¿O se los estás dejando a lo que la escuela te los enseñe? ¿Cómo te va a entregar a tus hijos la escuela? Te los va a entregar sabiendo las sumas y las restas y las multiplicaciones y hasta ahí. Pero en las cosas espirituales, no. Ahí es donde nosotros debemos de instruir a nuestra familia, ¿sí? Porque la instrucción empieza en el corazón. Ahí empieza, en el corazón. Mira, hijo, ahí lo que te están enseñando en tu escuela, sí es importante esto, pero esto dice la Biblia. Ahí te están diciendo que hoy pueden decidir si son niños o son niñas, pero la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. ¿No es cierto? Por eso la instrucción empieza en nuestra casa. ¿Sí? Ahora, la instrucción debe de ser constante. ¿Qué dice la Biblia? La repetirás. ¿Por qué? Porque hay que repetirla. ¿Cuántas veces dice la mamá que repiten las cosas? 1000 veces te he dicho. ¿Sí o no dicen eso las mamás? 1000 veces te he dicho. En todo momento, hermanos, debemos estar repitiéndoles la palabra de Dios. En todo momento. Recuerda qué dice la Biblia, recuerda qué dice esto, recuerda qué dice. Y debemos estar ahí, hermanos, ¿sí? Ahora, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿La palabra de Dios? ¿O estás dejando que el TikTok te los eduque? Porque hoy, hermanos, sí, la internet está impresionante, pero tenemos que tener cuidado.
Escuchaba yo a una persona decir que le preguntaron a la inteligencia artificial que cómo le hacía para dejar a su pareja. Y la inteligencia artificial le dijo cómo lo hiciera, y ¿sabe qué pasó? Tal como le dijo, lo hizo y dejó a su pareja. O sea, estamos llegando a un punto, hermanos, que tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial lo que, y ya te dice lo que vas a hacer. No le debemos de preguntarle a Dios cómo instruir a nuestros hijos. Tú no le puedes preguntar a la inteligencia artificial qué hacer con mis escuincles. No. Debemos de preguntarle a Dios. Y debe de ser con amor, con firmeza, con disciplina. Escúcheme bien, con límites claros. Porque dígame, ¿su hijo compró la tableta que usted le pone en sus manos o usted la compró? Ok, ponle cosas que le edifiquen su vida. ¿Sí? Ponle ahí, pero con tiempos limitados. Dile, vas a tener este tiempo de usarlo, pero lo demás vas a hacer esto, o sea, con instrucciones, ¿sí? Con cosas claras. Hay padres que han mal enseñado a sus hijos diciéndoles que son unos inútiles. Eso destruye su vida y su corazón. Nuestros hijos necesitan corrección, necesitan el amor, la dirección. Hermanos, la instrucción en una familia traerá bendición a tu casa. El Salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado el que teme a Jehová. Tu mujer será como vid y tus hijos como plantas de olivo. Hermanos, cuando en un hogar se instruye con la palabra de Dios, habrá paz en ese hogar. Habrá respeto. Los hijos honrarán a los padres. Volvamos a tomar la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hogares. Y si no lo hemos hecho, hermanos, es tiempo de enseñarlo, de hacerlo con amor, con ejemplo, con constancia. Y quiero que cierre sus ojos, voy a hacer un llamado para todos. Si como papás hemos descuidado la instrucción en nuestra casa, hoy necesitamos pedirle ayuda a Dios. Y que le digamos, Señor, ayúdame a enseñar a mis hijos a que se sometan a tu palabra. Quizás hay hijos aquí que puedan expresar, mis padres no me han enseñado, pero yo quiero obedecer a Dios. Es tiempo, hermanos, que vivamos bajo la instrucción de Dios. El hogar que no se instruye en la palabra de Dios será destruido por el mundo. Deja que Dios sea tu maestro, hermano. No hay mejor bendición que la de tener un hogar donde Dios instruya, donde todos escuchen la voz clara de Dios cuando el corazón está dispuesto. Y dile conmigo, Señor, abrimos nuestro corazón en mi hogar, en mi casa. Instruye mi matrimonio, mis hijos, mis decisiones. Corrige lo que está mal.
Afirma lo bueno en mi vida y enséñanos a vivir para ti, buscándote, Señor. Queremos ser una familia sabia, fiel, firme a tu verdad. Hermano, Dios no ha dejado a tu hogar a la deriva. Él quiere que seamos instruidos, que seamos enseñables, que tengamos un corazón dispuesto a aprender de Él. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado solos. Tú eres bueno, misericordioso. Sigue instruyendo a mi familia, enséñame lo que no sé. Ayúdame, Señor, a entender. Corrige lo que estamos haciendo mal y dirígenos. Que tu palabra sea el fundamento de nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Y dígale a la persona que tiene junto a usted: déjate instruir por Dios. Amén.